Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la segunda parte del videotutorial de inyecciones SQL. Bueno, ya ustedes ya conocen el blog es elpalomo.com. Suscríbanse a la página del Facebook también, por aquí está. Listo, vamos a continuar. Habíamos comenzado la clase anterior entendiendo o comenzando con lo básico para hacer inyecciones basadas en uniones o inyecciones normales. Y lo que habíamos hecho es básicamente entender cómo está formada una sentencia SQL, comprender el funcionamiento de la base de datos, cómo se hacen comentarios, cómo se hacen concatenaciones. Ahora nos toca hacer la siguiente parte, son identificar base de datos y tablas importantes, ya lo vamos a ver, identificar el número de columnas para hacer las inyecciones SQL y vamos a hacer las inyecciones SQL ya propiamente dichas para obtener información. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que se ha visto hasta ahora, voy a minimizar esto. Sí, lo que se ha visto hasta ahora es lo siguiente. En la primera clase entendimos obviamente el concepto de SQL Injection, identificamos o aprendimos cómo se identifican las inyecciones SQL. Básicamente habían tres maneras: concatenaciones, operadores matemáticos, errores, ¿sí? Las concatenaciones lógicas, operadores lógicos, AND, OR, etcétera. Y luego la última parte le pusimos mucha importancia al entendimiento de cómo está formada una sentencia SQL. Entonces, ¿por qué? Porque entender cómo está formado o cómo podría estar formado las diversas sentencias SQL me ayuda a mí a poder hacer o generar ese tipo de errores como concatenaciones, operadores matemáticos y finalmente llegar a la conclusión de si existe o no existe una inyección SQL. Ahora lo que vamos a ver en la segunda clase, en este segundo tutorial, es qué herramientas nos ayudan a identificar SQL Injection. Hay varias, pero vamos a utilizar una básicamente y nombrar otras. Vamos a empezar a obtener información ya a través de la inyección de SQL. Vamos a hacer las inyecciones basadas en uniones y para eso vamos a aprender a identificar el número de columnas. Vamos a realizar la inyección propiamente dicha. Vamos a empezar a utilizar funciones básicas para obtener información y vamos a aprender a utilizar los comandos, las funciones concat y group concat. Eso es lo que vamos a ver en este segundo tutorial, que espero no se extienda demasiado. Listo, comencemos. Bueno, volvemos a nuestra aplicación clásica y habíamos dejado el tutorial anterior en la importancia de poder entender este query para poder saber cómo hacer o identificar si existe una inyección SQL. Entonces existen herramientas y voy a comenzar, no es tema de propaganda, de hecho voy a decirles una que es de pago como esta Kunetix y otras que son free como W3AF, que nos sirven a identificar y nos ayudan a identificar inyecciones SQL. Entonces, ya saben ustedes cómo hacerlo manualmente, entender el query. Estas herramientas hacen todas las posibles combinaciones, ya están preparadas para eso, para poder entender, para poder identificar una inyección. Entonces, aquí tengo en la parte superior el query, perdón, la URL. Voy a colocar aquí la URL, voy a darle en next, voy a escoger el tipo de profile, es decir, qué tipo de vulnerabilidades voy a buscar. Aquí voy a ponerle que busque vulnerabilidades de inyección SQL. Doy en next, next, next y finish. Y lo que va a hacer la herramienta es empezar a buscar inyecciones SQL con todas las posibles combinaciones que ya tiene programado esta herramienta. ¿Sí? De hecho, si uno analiza aquí, tienen pequeños scripts que buscan las inyecciones. Entonces aquí hay una inyección SQL, por ejemplo, que ya la identificó, que está justo en la variable ID, que es la que estamos analizando. ¿Sí? Y ellos hacen inclusive inyecciones mucho más fuertes, ¿no? También ha identificado una de blind, obviamente porque ha jugado con un operador lógico como sleep, por ejemplo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero acá ha identificado el SQL injection en la variable ID. En la variable ID. Sí, y aquí ha hecho una inyección pequeña y ha llegado a la conclusión de que existe SQL injection. Ya está. Listo, esta es una herramienta
les puede ayudar a ustedes para que la puedan de pronto adquirir si es que se encuentran en las condiciones económicas para hacerlo. Si no, existen otras herramientas como W3AF, que ha sido totalmente renovado. Aquí estoy mostrando la página web, que también ayuda a hacer o detectar inyecciones SQL. Esta es una aplicación muy interesante, porque si ven aquí en la gráfica, este que acaba de pasar por ejemplo, está pensado para temas como OWASP, busca temas de OWASP, también tiene un módulo para escanear WordPress, entonces es muy interesante. Listo, de pronto ustedes también pueden revisarlo. Venía con el backtrack, no sé si ha venido con el Kali, de pronto sí, si no toca instalarlo. La licencia es open source, así que listo, ya está. Vamos a continuar. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con las inyecciones basadas en uniones, y para poder hacer esa inyección vamos a entender cómo es que funcionan las uniones. Para eso vamos a entender primero cómo es que funciona esto. Voy a ingresar a phpMyAdmin para explicar las sentencias. Por ejemplo, voy a hacer un select asterisco from productos. Voy a darle en continuar para ejecutar el query. Ya. Y voy a hacer where id prot es igual a 9 para que me arroje solo una fila. Listo, tenemos que esta sentencia SQL me arroja este resultado, que son 5 columnas. Si yo quiero empezar a hacer uniones, es decir, a obtener más información a partir de este resultado, tengo que empezar a concatenar, unir otra sentencia SQL. Y para unirla existe esta palabra que está aquí reservada, es unión, que me permite unir otra sentencia SQL. Pero hay que saber usarla. Para poder hacer una unión, 1, 2, 3, 4, unión 5, 6, 7, 8. Voy a ejecutar este query para explicarles. ¿Dónde está el error? Que es unión select. Ahora les muestro. Listo, miren. Estoy uniendo una sentencia SQL que ha seleccionado 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, con otra que ha seleccionado 5, 6, 7, 8. Si yo coloco solo 5, 6, 7, me va a arrojar un error. ¿Por qué? Lo que ocurre es que para poder unir, yo debo unir resultados con la misma cantidad de columnas. Si este primer resultado tiene 4 columnas, el siguiente resultado también debe tener 4 columnas. Entonces, si se entendió, volvamos al ejemplo anterior. Select asterisco from productos where id prot es igual a 9. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Unión select 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Continuar y listo. Bingo, nos ha dado el resultado. Si hubiéramos puesto solo select 4, es decir, 4 columnas, un error de sintaxis. Listo, entonces este es el principio de las inyecciones SQL basadas en uniones. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a tratar de hacer es agregarle una consulta adicional, unirle una consulta adicional para empezar a obtener información. De acuerdo, entonces volvamos a nuestra aplicación. Y no, antes de ir a nuestra aplicación, lo primero que tenemos que identificar o empezar a ver es, ok, ya entendimos cuál es la lógica de las uniones, pero ¿cómo yo sé cuántas columnas tiene, por ejemplo, mi aplicación? Aquí, por ejemplo, pareciera que fuese 5, pero si yo a nivel de programación quitara esta columna de descripción,
o agregar otra columna más, no sabríamos si son 5 o 6 columnas. La manera correcta para poder identificar el número de columnas, por ejemplo, si yo pongo aquí guión unión select 1 guión más, nos arroja un error que dice el número de la sentencia select utilizada tiene un número distinto de columnas. ¿De acuerdo? Si yo pongo coma 2, igual. ¿Cómo identificar, cómo saber cuántas columnas? Podría tener 99, podría tener 100, podría tener 50, podría tener muchísimas, y la idea no es pasarnos todo el día tratando de probar. Existe una manera mucho más sencilla, que es a través del order by, que también son palabras reservadas de MySQL. Entonces, siguiendo la misma lógica, voy a tratar de explicarlas primero en PHP-MyAdmin. Tenemos aquí la sentencia SQL, y si yo le digo order by, es decir, ordenar por ejemplo, por ID, podemos poner el order by, o ponemos el nombre de la columna, o ponemos, por ejemplo, aquí order by nombre, que ordene por el nombre, lo va a ordenar alfabéticamente a través del campo nombre. Primero está, aquí está, televisores, refrigeradoras. Está ordenado por la columna nombre. Si yo le pongo por, a ver, idprot, en este caso idprot, nos arroja como resultado la columna idprot, aunque de pronto me estoy aquí equivocando porque va sin comillas. A ver, si yo lo pongo aquí, sí, es sin comillas, porque si no parece, o está dando le está diciendo a MySQL que es un string. Por ejemplo, por nombre, ahora sí debe arrojarme por nombre. Listo, ahora sí, se está ordenando alfabéticamente por la columna nombre. Miren, inclusive aquí aparece 10, aquí 9, aquí primero la R, porque la está ordenando por la columna nombre alfabéticamente. Si yo lo pongo por la columna fabricante, debe aparecer primero el G. Vamos a hacer la prueba. Fabricante. Listo, miren. Primero fabricante, primero el G, porque obviamente en el alfabeto está primero la L y luego la S. ¿Para qué sirve todo esto? Porque podemos poner aquí que lo ordene por nombre de la columna o por la columna propiamente dicha. Si yo quiero que lo ordene por la columna fabricante, que es la 4, pongo por la 4, order by 4, el G. ¿Sí? Si yo le pongo por la columna 2, que sea nombre, tiene que cambiar. Order by 2, la columna 2. Listo, cambió, miren. Refrigeradoras, televisores. Si yo le pongo por cantidad la columna 3, debe mostrar primero 50 y luego 500. Listo. ¿Qué pasa si yo le pongo por la columna 10? No existe una columna 10. Me bota un error. Si yo pongo por la columna 6, tampoco, me arroja un error. Si yo pongo por la columna 5, funciona. En conclusión, el order by seguido por la columna me ayuda a identificar el número de columnas que está presente en el resultado de la sentencia SQL. En el caso de mi aplicación, que yo les estoy mostrando por aquí, ¿de acuerdo? Order by, si yo le pongo 4, guión más,
funciona. Si yo le pongo order by aquí arriba nada más 5, aquí order by 5 funciona. Si yo le pongo order by 6 ya no funciona. Eso quiere decir que tiene este resultado, esta sentencia SQL tiene 5 columnas. Ese es el primer mecanismo para poder identificar y hacer inyecciones SQL. Poder identificar el número de columnas. A ver, ¿cómo lo hacen las herramientas realmente para optimizar esto de aquí? Se llama algo que es, bueno, esto de aquí. Obtener el número de columnas lo hace a través de una, se llama búsqueda binaria, que trata de optimizar las búsquedas. ¿Y cómo funciona esto de aquí? Pues funciona de esta manera. Yo me la he pasado buscando haciendo order by 1, order by 2, order by 3, 4, así hasta lograr un error. ¿De acuerdo? Pero no tiene eso mucha lógica porque estoy desperdiciando y no estoy optimizando el número de intentos. Si yo hubiera probado de esta manera, order by 10 y me arroja un error, ¿verdad? Ok, entonces no, order by no. Order by 5. En este caso no hay error, pero imaginemos que tuviéramos 6 columnas. Si buscamos 6 columnas, ¿de acuerdo? Si yo hago, a ver, vamos a plantearlo de esa manera. Si yo busco 6 columnas y el resultado tiene 6 columnas y hago order by 1, 2, 3, 4, voy a hacer 6 intentos en total. Si yo hago búsquedas individuales voy a hacer 6 intentos hasta obtener, de hecho 7, ¿no? Hasta obtener el error. Serían las 6 columnas más el intento adicional que es la columna 7 hasta encontrar el error y llegar a identificar que son 6 columnas. Si yo hago una búsqueda binaria, que es ese segundo método, pruebo con 10 y digo, no, ok, no es 10. Pruebo con la mitad, 5, tampoco, me da un error. Entonces busco un intermedio, que sería 7. Pruebo con order by 7, me va a dar un error y me queda order by 5 que obviamente también me va a dar un error. ¿Sí? Entonces pruebo con un intermedio de estos dos que vendría a ser 6 y me va a dar un OK, un resultado que en verdad es el correcto. Entonces si no es 7, porque ya encontré que no es 7 y tampoco es 5 y he dado con el 6 y no es 7, entonces son 1. ¿Son cuántos? 3 intentos en total. Obviamente binarios. Por consecuencia, ese es un algoritmo óptimo para poder encontrar el número de columnas. Es un algoritmo mucho más elaborado y trabajado. De hecho, en algún momento vamos a trabajar con esas búsquedas binarias para el Blind SQL Injection. Pero así es como funcionan las herramientas y cómo debería hacerse realmente, ¿no? En este caso que no tiene mucha lógica porque no nos demora mucho tiempo hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces ya saben en qué consiste la búsqueda binaria. Ya lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces ya sabemos cuántas columnas tiene. Son 5 columnas. Y ahora sí puedo hacer por fin las inyecciones basadas para obtener información. ¿Cómo funciona? Pues ya sabemos, comilla, unión, ahora sí, select 1, 2, 3, 4, 5, guión, guión, más. Y miren, estoy empezando a obtener ahora sí información que yo
estoy colocando a propósito. Y a partir de aquí voy a empezar a hacer las inyecciones. Entonces vamos a empezar a realizar inyecciones. Hemos puesto algo así: 9, comilla, unión, select 1, 2, 3, 4, 5, porque sabemos que son 5 columnas, lo hemos encontrado con el order by, guión, más. Entonces voy a seguir con las inyecciones, pero en este caso voy a hacerlo a través de funciones básicas de MySQL. ¿Qué funciones básicas tiene MySQL? La función database, que me devuelve la base de datos utilizada. La función user devuelve el usuario actual utilizado. Igual es aquí la base de datos actual utilizada por la aplicación web. Igual aquí también por la aplicación web. Otras como por ejemplo datadir, el path de MySQL. Entonces voy a empezar a hacer una inyección mucho más interesante a partir de funciones que ya sé que me pueden devolver información. Por ejemplo, sería algo así: 9, comillas, unión, select, por ejemplo, user, 2, 3, 4, 5, guión más. Probemos con esto. Aquí va. Y miren, por fin he hecho mi primera inyección para obtener información sensible de la base de datos. Me está diciendo que está ejecutándose esto con el usuario root. Eso en ninguna parte se debería haber mostrado, o me mostraría si es que en realidad estoy haciendo una inyección convencional, o utilizando la aplicación de manera convencional, perdón. Por ejemplo, aquí también podría ser database y nos enteramos de cuál es el nombre de la base de datos. Perdón. Aquí arriba la base de datos se llama privacidad.db, ¿sí? Una más, aquí directamente arroba datastream. Perdón, se llama datadir. Sí, miren, Barley, MySQL, ese es el path. Aquí están guardadas las bases de datos de MySQL. ¿De acuerdo? Entonces son funciones básicas que uno debería tener. Por ejemplo, a ver, otra función básica que conozco por ahí, inclusive depende de la versión de MySQL. Otra manera de obtener, por ejemplo, el usuario es current user. También lo podemos poner por aquí. ¿Sí? También me da el resultado. Son funciones básicas de MySQL. Entonces aquí por ejemplo ya tenemos información muy valiosa. Sabemos que está corriendo con el usuario root. Por lo general el usuario root tiene privilegios totales. La base de datos se llama privacidad. Esto se llama el path donde está instalado MySQL es Barley MySQL. Y finalmente hemos repetido también con otra función el usuario, para que nos devuelva el usuario de la base de datos. Listo, entonces así funcionan las inyecciones basadas en uniones. Y ahora lo que toca hacer es, o nos toca de alguna manera poder entender, son estas dos funciones: la función concat, que es para concatenar, y la función group. Bueno, vamos a ver las funciones concat y group concat. Primero, obviamente, para entenderlas en phpMyAdmin. Entonces, si yo selecciono, hago este query que es muy sencillo, y luego pongo concat 1,2 por ejemplo, lo que voy a obtener como resultado es esto de aquí. Estoy uniendo, concatenando, ¿sí?, dos números. Select 1, 2, 3, 4 hasta aquí, y luego concateno 1 y el 2. Lo mismo puedo hacer con cadenas.
por ejemplo, Omar, coma, por ejemplo, un espacio, coma, bueno, mira, estoy concatenando. ¿Sí? Eso es el resultado, o así funciona la función de MySQL concat. Ahora, si nosotros, por ejemplo, ponemos select concat, por ejemplo, nombre, coma, fabricante, from productos, lo que va a hacer es concatenar en un solo resultado. ¿Sí? Concat nombre, concat productos. Televisor es el G. De acuerdo, podemos haberle puesto algún otro, por ejemplo, un guión, de pronto, para que se vea más. El guión le está generando un error. Un espacio o rayita abajo, underline. Perdón, lo que pasa es que está, si yo quiero unirlo con un string, es comillas. El nombre de las columnas no tiene por qué ir en comillas. Y ahí está. Televisores LG, refrigeradoras Samsung. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función concat. Listo. Si se dan cuenta, une a nivel de una sola fila. Resultados a nivel de una sola fila. Pero con el group concat, que es otra función, por ejemplo, nombre, group underline concat, une a nivel de columnas. ¿Sí? A ver si de pronto no se veía bien. Las columnas son, hace un momento yo junté televisores con el G, ahora estoy juntando televisores y refrigeradoras a nivel de columnas y a nivel de filas. Miren. Televisores con refrigeradoras a nivel de columnas. Así me ayuda el group concat. De hecho, hay otras maneras de funciones de MySQL que también son interesantes. A ver si de pronto los vemos rápidos. Ya no se llama el group concat, sino se llama concat WS, y lo que hace básicamente es unir varios resultados, pero con algún valor previo. Por ejemplo, le pongo así. Por ejemplo, aquí. Y le pongo user, database, las funciones ya que antes hemos visto. Y lo que está haciendo es, va a separar los resultados, o va a concatenar los resultados user y database, pero con esto que lo separa, con catws. ¿Sí? También es una manera interesante de poder obtener resultados. Entonces, hemos aprendido 3 funciones de MySQL que nos van a ayudar: concat, group concat, y el otro es concat WS. 3 funciones que nos van a ayudar para entender lo que viene de SQL Injection. Bueno, y para terminar vamos a colar dentro de este video, aunque lo extendamos un poco, entender la base de datos que se llama Information o esquema. Sí, esta base de datos, y ahora la vamos a ver básicamente, porque no vamos a andar hasta en el siguiente video tutorial, es qué de información tiene. Aquí está.
information schema. Listo, esta base de datos tiene un conjunto de tablas que guardan de alguna manera la información de todo MySQL. Es como la metadata, más o menos así. Por ejemplo, hay algunas tablas que son importantes dentro de esta base de datos. Por ejemplo, la tabla... ¿Dónde está? Aquí está. Esquema mata o Scheme mata. Voy a poner aquí. Voy a poner con mayúsculas. Esto de aquí, esta tabla lo que hace es almacenar todas las bases de datos que puede ver el usuario, obviamente, ¿no? Por ejemplo, miren, tengo todas estas bases de datos. Sí, de hecho hay más. Pero todas las bases de datos que puede ver el usuario están aquí. Esa es una. Si ya tenemos las bases de datos, la otra es... por aquí está. Tables. Y la voy a poner aquí. Es la tabla Tables, que lo que hace es mostrarnos todas las tablas asociadas a qué base de datos. Por ejemplo, aquí aparece la base de datos y aquí aparecen sus tablas. Por ejemplo, voy a hacer una búsqueda y voy a buscar la base de datos que utilizamos, que se llama PrivacidadDB, y nos va a aparecer sus tablas en la columna Table Name. La columna Table Name nos muestra la tabla. Eso es importante saberlo. Las tablas asociadas a qué base de datos. ¿Sí? Table esquema, las bases de datos. Table name, las tablas asociadas a esta base de datos. Y finalmente, las tablas asociadas a las bases de datos. Y finalmente, lo que nos va a servir de esto es la tabla, por aquí está, columns. Que igual, por ejemplo, voy a ponerle aquí, perdón, la búsqueda, table esquema, que no cambia, que voy a ponerle que busque PrivacidadDB. Y miren, aquí ya sale el nombre de la base de datos, sus tablas, y por cada tabla qué columna está asociada. Por ejemplo, la base de datos privacidad tiene la tabla clientes, y la tabla clientes tiene la columna ID, la columna nombre, apellido, DNI, dirección, teléfono. La tabla productos tiene esto de aquí, la tabla tiene una tabla prueba, una tabla usuarios, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí también nos sirve muchísimo. Y obviamente aquí hay uno que es de usuarios. Voy a completarlo aquí también. La otra es la tabla columns. Almacena las columnas asociadas a las tablas y a las bases de datos. De acuerdo. Y finalmente tenemos, por aquí está, los privilegios que tienen cada usuario, que también es una tabla importante. Y listo, aquí también podríamos identificar cuáles son los usuarios del sistema. Listo, hasta aquí vamos a dejar el segundo video tutorial. Ya hemos visto lo más importante, se ha extendido esto también igual media hora. Y en el tercer video tutorial vamos a
utilizar esas funciones para obtener toda la información de las tablas y las bases de datos en general del sistema. Finalmente vamos a automatizar nuestro propio ataque con un propio script, y también vamos a utilizar las herramientas que ya están en internet. Listo, hasta aquí voy a dejar el segundo tutorial. No se olviden de ingresar a la página, comentar sobre el video, sobre los posts. Únanse a la página del Facebook. Listo, señores. La siguiente clase lo que vamos a ver es ya cómo obtener la información de las tablas basada toda la información que hemos tenido. Listo, visiten la página del blog. No se olviden, aquí está, espalomo.com. Nos vemos.